Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany Alvarado, pertenezco al Centro Universitario del Turrialba. El día de hoy les voy a estar hablando un poquito sobre un proyecto que tenía que desarrollar en la asignatura del desarrollo lingüístico. El proyecto se llama Detectar para acompañar. El proyecto se trataba de que yo le pidiera a una madre de familia el permiso, ¿verdad?, de poder observar a su hija y poder hacer una entrevista a ella. La niña en la cual utilicé, ¿verdad?, para poder observarla, es una niña de 5 años y 5 meses, nacido el 5 de junio del 2020. Eh, Actualmente ella se encuentra en materno. Un poquito de ella, ¿verdad? Yo le expliqué a la mamá que si ella no podría dar el permiso, ¿verdad?, de poder observar a su hija con base a los sitios del desarrollo. Por lo que mi persona, ¿verdad?, a través de las lecturas y de los PDFs que las docentes nos abordaron y del libro que actualmente utilizamos, realicé una lista de cotejo y cuál va a ser mi instrumento de valoración, ¿verdad? Con base a la edad de niña hice 10 criterios, los cuales son los que yo voy a observar, ¿verdad? Y poder detectar si la niña lo logra o no y qué observaciones obtuve en base a estos 10 criterios que utilicé de los sitios del desarrollo. Como les dije anteriormente, la niña tiene 5 años y 5 meses, ¿verdad? Por lo que los sitios de desarrollo los escogí en la edad que ahorita tiene, ¿verdad? Los cuales son 5 años. Por otra parte, ¿verdad? Eh, Me le presenté, ¿verdad?, en la casa de la familia, de la madre de familia, el cual expliqué en ese momento, ¿verdad?, qué iba a hacer. La mamá le dijo a la niña que yo venía a realizar un trabajo, ¿verdad?, como para que ella tomara también la confianza, ¿verdad? En este caso, con mi material que tenía de apoyo, ¿verdad?, empecé a observar a la niña, ¿verdad?, las cosas que ella hacía, ¿verdad?, para poder detectar y por llenar mi lista de cóctel. Vi muchas que tienen mucha claridad y comunicación, ¿verdad? Por parte de la niña o las personas que lo rodean en su casa. Le gusta jugar, ¿verdad? Prestar atención a algo que está haciendo en el momento. También vi que hace más, puede hacer frases, ¿verdad? O oraciones completas. Presta atención, tiene muy buena comunicación con su madre. En ese momento la madre le dijo que le trajera algo y ella, digamos, puso atención y supo que era, fue y se lo entregó a ella. Estuvo jugando con muñecas, ¿verdad? Y en ese juego ella pronunciaba como su familia, le decía a la muñeca que ella era la hija, la mamá, el papá, las hermanas, y así sucesivamente les daba de comer. Por un rato salía afuera a correr o a traer algo porque su casa era al aire libre, había mucha naturaleza. Por otra parte, le dijo a la mamá que le pusiera televisión, ella se lo puso, estuvo viendo faulas. En el momento estaban dando la faula de Marcha y el 8 y ella llegó a preguntarme que si a mí me gustaba. Entonces, como que le hice una pregunta y ella claramente me la contestó bien, más bien me quedé sorprendida. Y ella actuó en el momento a preguntarme a mí, ¿verdad? Entonces, y en ese momento yo también le contesté porque no la iba a dejar así como hablando sobre la chiquita. Tenía mucha fluidez, digamos, para su edad se le entendía muy bien, ¿verdad? Hablaba muy bien, se podía comunicar muy bien. Por ratos llegaba y me decía preguntas, que viera esto, que jugara esto. Hasta llegó con un cuaderno, un lápiz. Me preguntó qué fábulas me gustaban, me dijo cosas de superhéroes, me contó muchas cosas que en realidad era una hora esta entrevista, pero yo más o menos duré como 3 horas en base a muchas cosas y la mamá dijo que no había problema, entonces ahí estuve observando mucho, ¿verdad? A la niña. Eh, Pudo, saltaba, brincaba, en un momento que se ensució porque estaba tomando fresco, ella fue al cuarto solita sin decirle a la mamá y se puso una blusa. Mantenía mucho la comunicación, llegó una niña, entonces ella jugó con ella, le decía que ella era la mamá con el muñeco, le daba de comer, brincaban. Entonces para su edad vi que había mucha fluidez y comunicación, tanto con la mamá como la niña, y a mí también de que me preguntaba cosas o hablaba conmigo, ¿verdad? Tenía como esa, no tenía nervios ni nada, digamos, o me contaba cosas que pasaban. Entonces para mí tenía mucha claridad, mucha comprensión para su edad, ¿verdad? En la lista de cotejo que nace con los hitos del desarrollo de esa edad prácticamente todo lo logró, solo como la parte de los números que me contó al principio se enredó como el 1 al 10, pero después lo volvió a hacer y lo hizo con normalidad.
en realidad estaba bien, lo logró. Le pregunté que si sabía como el nombre cuando estuvo hablando conmigo, me dijo que sí, que Alana, entonces él subió como el lápiz ahí, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los sitios, mejor dicho, que todos lo logró muy bien, solo como eso en los números, ¿verdad? Estaban bien. Por otra parte, en la parte de la entrevista familiar, ¿verdad? Para yo recaptar también por parte de la madre, le pregunté que cómo fue, ¿verdad? El, la primera parte, digamos, de la niña en el balbuceo, me dijo que fue a los 6 meses de edad, a los 8 meses empezó con sus primeras palabras, mamá, papá. Eh, digamos que sus frases ya completas, por decirlo así, las formula a los 2 años de edad, pues lo que está en el rango normal, ¿verdad? De los hijos del desarrollo y lo del balbuceo y las palabras mamá, papá, está muy bien a como ella. Le pregunté en la parte que si en su familia había como dificultades y me dijo que por parte de ella y papá, que es la niña, sí había dificultades de lenguaje en ese momento. Actualmente por parte de la hermana, los hijos, los sobrinos de ella sí tenían problemas, ¿verdad? Dos de sus hijos tenían problemas de lenguaje, uno no, pero los dos sí tenían como un proceso de desarrollo mental de su edad, un proceso lingüístico que no era acorde con la edad, pero por el momento lo que yo observé y lo que ella me dijo, Alana no lo estaba presentando. Por otra parte, también, ¿verdad? Eh, En el caso, ¿verdad?, de la niña muestra, ¿verdad?, un avance positivo gracias al acompañamiento de su familia, porque ella misma que habla actualmente con la niña mucho, se expresaba con ella, la niña era muy conversadora, que lo vi, ¿verdad?, porque conversó conmigo, también que siempre están atentos a conversar con ellos, son 5 personas que conviven en su hogar, 4 adultos y un niño, entonces igual están, un niño de 13 años, igual están en mucha comunicación siempre con ella, en la parte como que si yo ellos le cantaban o cuentos, ella me dice que no, que más bien ellos le cuentan cosas a la niña a ellos y ella le canta al revés, pero sí están en una constante comunicación también, ¿verdad? Porque ya hay como sus antecedentes, ¿verdad? En la familia, en la parte lingüística. Por otra parte, no tiene ningún impedimento en la parte médica, como que le hayan detectado nada, están en control normal de pediatría, su lenguaje es el español, hablan la lengua español, entonces prácticamente que la lista de cotejo con base a la entrevista que le hice la madre, la niña está apta en la edad que tiene, además tiene un desarrollo óptimo, por el momento no está presentando ninguna condición al desarrollo lingüística, a pesar de que haya antecedentes en su familia, por lo que yo lo veo acorde, digamos, está bien. En conclusión, para mí el desarrollo lingüístico de Alana está adecuado para su edad, se comunica con claridad, usa vocabulario variado y demuestra una comprensión muy bien, ¿verdad?, de las cosas, más bien interactúa mucho con las personas a su alrededor. Es importante, ¿verdad?, seguir estimulando ese lenguaje y detectar a tiempo y si pasa algo que tal vez no está bien, ¿verdad?, que como madre ya sabe los antecedentes que hay en familia, en el centro educativo también nos ayuda mucho, pero por el momento, para mi persona, el desarrollo lingüístico de Alana para su edad es el adecuado. Entonces, ese era un poquito de qué se trataba el desarrollo, ¿verdad? Poder detectar para acompañar, ¿verdad? Saber qué es acorde a su edad, si está bien, ¿verdad? Cada proceso que ella lleva, cada cosa que está logrando. Y para mí está bien su edad, digamos, la parte cronológica, los hechos del desarrollo está muy bien. Muchísimas gracias. Eso fue un poquito todo del proyecto a desarrollar, detectar para acompañar. Mi nombre es Estefania Alvarado y pertenezco al Centro Universitario Norte de Ávila y la asignatura de Desarrollo Lingüístico.